Ya no sé ni para qué me trajo a este país. Si al final terminé más sola que cuando estaba en mi pueblo, vieja, sin papeles, sin dinero, sin nadie. Mi hija me dejó aquí como si yo fuera un estorbo, como si ya no sirviera para nada. Y lo peor es que yo dejé todo por venir a cuidarla a ella. Si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez has pensado que ya no le importas a nadie, ni siquiera a tu propia familia, quédate conmigo. Esta historia me cuesta contarla, porque todavía me duele admitir lo que pasó. A veces solo necesitamos saber que no estamos tan solos como creemos, porque lo que me hizo mi propia hija, eso jamás me lo imaginé. Me llamo Rosa. Tengo 65 años. Nací y crecí en un rancho de Jalisco, de esos donde la vida es dura pero tranquila. Me casé joven. Tuve 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Mi esposo murió hace ya como 15 años. Un infarto. De repente no más. Y me quedé sola con mis hijos, aunque para ese entonces, ya casi todos andaban haciendo su vida. Mi hija, Claudia, era la más chica. Siempre fue especial para mí, tal vez porque era la única mujer, no sé, pero yo la cuidé diferente. La apoyé en todo. Cuando se quería ir a estudiar a la ciudad, yo vendí unas gallinas y unas cabras para darle para el pasaje y la renta. Cuando se enfermó de chiquita, yo me desvelé noches enteras cuidándola. Ella era mi consentida. Se fue a vivir a Guadalajara. Consiguió trabajo en una oficina. Conoció a un muchacho. Se casaron. Yo me puse tan feliz. Pensé que por fin mi niña iba a estar bien, pero las cosas no salieron como ella esperaba. El muchacho resultó ser un irresponsable. La dejó embarazada y luego se largó. Y Claudia se quedó sola con la niña. Yo la apoyé como pude. Le mandaba lo poco que tenía. Hablábamos por teléfono. Ella lloraba mucho. Me decía que no sabía cómo iba a sacar adelante a su hija, que todo estaba muy caro, que no le alcanzaba. Y yo sufría con ella. Porque una madre sufre cuando ve sufrir a sus hijos. Un día me llamó y me dijo que se iba a Estados Unidos, que allá un primo le había conseguido trabajo, que se llevaba a la niña, que allá iban a estar mejor. Yo no quería que se fuera tan lejos, pero entendí. Entendí que estaba buscando un mejor futuro para mi nieta. Y se fue. Pasaron los años. Claudia llamaba de vez en cuando. Me mandaba dinero para ayudarme. Me contaba que le estaba yendo bien, que ya tenía papeles, que la niña estaba creciendo bonita, que ya hablaba puro inglés. Yo me sentía orgullosa. Orgullosa de que mi hija hubiera salido adelante a pesar de todo. Pero yo me sentía sola en el rancho. Mis otros 2 hijos se habían ido a trabajar al norte también. Uno a Tijuana y otro a Monterrey. Casi no nos veíamos. Yo vivía sola en mi casita, con mis animalitos, con mi rutina. Pero cada día me sentía más cansada, más vieja, y entonces Claudia me dijo que me fuera para allá. Me dijo que ella ya estaba establecida, que tenía un departamento grande, que yo podía vivir con ella y con mi nieta, que allá iba a estar mejor, que me iba a cuidar. Yo no estaba muy convencida. Le dije que yo estaba bien en mi casa, que para qué me iba a ir tan lejos. Pero ella insistió. Me dijo que ya estaba yo muy grande para estar sola, que qué tal si me pasaba algo, y nadie se daba cuenta, que ella me necesitaba para que le ayudara con la niña, que me iba a traer bien, y yo le creí. Vendí mis animalitos. Le dejé mi casita a un sobrino. Empaqué mis cosas. Y me vine. El viaje fue horrible. Crucé por Tijuana con un coyote que Claudia contrató. Me dijeron que era más seguro así porque yo ya estaba grande, pero igual tuve mucho miedo. Me metieron en una troca con otra gente. Íbamos todos apretados. Hacía calor. No podíamos ni movernos. Tardamos horas. Y yo iba pensando en que todo eso iba a valer la pena, que iba a estar con mi hija, que iba a conocer mejor a mi nieta, que iba a tener una vida tranquila junto a ellas. Pero cuando llegué, las cosas no fueron como yo esperaba.
Claudia vivía en un departamento chiquito en Los Ángeles. Tenía 2 cuartos. Ella dormía en uno con mi nieta, que ya tenía como 12 años. Y a mí me pusieron en el cuarto chiquito, que casi ni tenía espacio. Solo cabía una cama y una cajonera. Al principio todo parecía normal. Claudia trabajaba todo el día. Salía muy temprano y regresaba tarde. Mi nieta iba a la escuela, y yo me quedaba sola en el departamento. Limpiaba, cocinaba, esperaba a que llegaran. Pensé que así iba a ser mejor, que yo les iba a ayudar, que iba a ser útil, pero poco a poco me di cuenta de algo. Claudia no me trajo para que estuviéramos juntas, me trajo para que le sirviera. Yo me levantaba temprano a hacerles el desayuno, limpiaba todo el departamento, lavaba la ropa, cocinaba, y cuando ellas llegaban, yo ya había hecho todo. Claudia apenas me hablaba. Llegaba cansada, cenaba y se metía a su cuarto. Mi nieta igual. Se encerraba con su teléfono, y yo me quedaba sola en la sala. Al principio no le di importancia. Pensé que era normal, que estaban cansadas, que trabajaban y estudiaban, que era parte de la vida aquí, pero los meses pasaron y la cosa no cambió. Claudia empezó a tratarme diferente. Ya no me hablaba con cariño. Me hablaba como si yo fuera su empleada. Me decía que tenía que limpiar mejor, que la comida no le gustaba, que por qué no había doblado la ropa. Y yo aguantaba, porque era mi hija, porque pensé que era el estrés del trabajo. Pero un día, cuando le pedí que me acompañara al doctor porque me dolía mucho la espalda, me dijo que no tenía tiempo, que si quería ir, que fuera sola. Y yo no hablaba inglés. Yo no conocía la ciudad. Yo no sabía ni cómo tomar el camión. Le dije que no podía ir sola, que necesitaba que ella me acompañara. Y se enojó. Me dijo que no podía estar pidiéndole favores todo el tiempo, que ella trabajaba muy duro, que yo tenía que aprender a hacer las cosas sola. Me quedé callada. Esa noche lloré en mi cuarto. Me di cuenta de que mi hija ya no era la misma. Ya no era la niña que yo cuidé. Ya no era la mujer que lloraba conmigo cuando se quedó sola. Se había vuelto fría, distante, como si yo le estorbara. Las cosas empeoraron. Claudia empezó a salir más. Conoció a un hombre y empezó a traerlo al departamento. Yo me sentía incómoda, porque él no me hablaba, ni siquiera me saludaba, y Claudia tampoco me presentaba. Era como si yo fuera invisible. Un día le pregunté quién era él, y me contestó de mala gana que era su novio, que si tenía algún problema con eso. Yo le dije que no, que solo quería saber, pero por dentro me dolió. Me dolió que me hablara así. Me dolió que ya ni siquiera me tuviera confianza. El novio empezó a quedarse más tiempo. A veces, se quedaba a dormir, y yo me sentía fuera de lugar, como si ya no debiera estar ahí. Un día, escuché que hablaban en la cocina. Yo estaba en mi cuarto, pero las paredes eran delgadas, y los oí. El novio le decía a Claudia que por qué tenía que tener a su mamá viviendo ahí, que ya estaba grande, que ocupaba espacio, que no los dejaba tener privacidad. Y Claudia no me defendió. Le dijo que ya lo sabía, que ella también estaba cansada, que pero qué iba a hacer, que no la podía correr así nomás. Me quedé helada, sentí que se me caía el mundo. Mi propia hija hablando de mí, como si yo fuera una carga, como si me estuviera haciendo un favor al tenerme ahí. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en todo, en cómo había vendido todo para venirme, en cómo había dejado mi casa, mi tierra, mi vida, en cómo había cruzado la frontera con miedo y cansancio, para ser un estorbo. Los días siguientes fueron peores. Claudia ya casi no me hablaba. Llegaba, comía lo que yo había cocinado, y se metía a su cuarto con el novio. Mi nieta tampoco me pelaba. Se la pasaba en su teléfono, y yo solo estaba ahí, limpiando, cocinando, siendo
Empecé a sentirme como una sirvienta, pero peor, porque a una sirvienta le pagan, a una sirvienta le hablan, a una sirvienta la respetan. A mí no me pagaban, no me hablaban, no me respetaban. Yo solo estaba ahí porque no tenía a dónde ir. Un día le pedí a Claudia que me ayudara a arreglar mis papeles. Que yo quería estar legal, que no quería vivir con el miedo de que me agarrara la migra. Y me dijo que eso costaba mucho dinero, que ella no tenía para pagarme un abogado. Que me esperara, pero yo sabía que no era cierto. Claudia tenía dinero. Tenía un carro nuevo. Salía a comer seguido. Se compraba ropa. Pero para mí no había. Me di cuenta de que yo no era su prioridad. Ni siquiera era importante para ella. Solo era conveniente. Porque yo le limpiaba. Porque yo le cocinaba. Porque yo le cuidaba el departamento. Pero como persona, como su madre, ya no le importaba. Pasaron los meses, y yo cada día me sentía más pequeña, más invisible, más sola. No tenía amigos, no conocía a nadie, no salía, no hablaba inglés, no podía trabajar porque no tenía papeles. Dependía completamente de Claudia, y ella lo sabía, y lo usaba en mi contra. Cuando yo le reclamaba algo, me decía que si no me gustaba, que me regresara a México, que nadie me había obligado a venir, y yo me callaba, porque no tenía cómo regresar, porque ya no tenía casa allá, porque ya no tenía nada. Un día el novio de Claudia se fue a vivir al departamento, y ahí todo se puso peor. Él empezó a mandarme. Me decía que tenía que limpiar esto, que tenía que cocinar aquello. Me hablaba como si yo fuera su criada. Y Claudia no decía nada. Lo dejaba. Yo aguanté, porque no tenía opción. Pero por dentro me estaba muriendo. Me dolía la espalda todo el tiempo. Me dolían las rodillas. Me dolía el cuerpo de tanto limpiar, de tanto estar de pie. Pero nadie me preguntaba cómo estaba. Nadie se preocupaba por mí. Yo era solo una sombra en ese departamento. Una sombra que limpiaba y cocinaba. Y nada más. Un día me enfermé. Me dio fiebre alta. Me dolía todo el cuerpo. No podía ni levantarme de la cama. Le pedí a Claudia que me llevara al doctor. Y me dijo que no podía faltar al trabajo. Que me tomara un té y que me acostara. Y se fue. Me dejó ahí. Sola. Enferma. Lloré todo el día, no por la fiebre, sino por el abandono, por la indiferencia, por darme cuenta de que para mi hija yo ya no valía nada. Me recuperé sola. Como pude. Tomé agüitas. Me envolví en cobijas. Y esperé a que se me pasara. Nadie me cuidó. Nadie me preguntó si necesitaba algo. Y así seguí, un día tras otro, limpiando, cocinando, aguantando. Hace unos meses, Claudia y el novio empezaron a hablar de que se querían cambiar a un departamento más grande. Yo pensé que tal vez las cosas iban a mejorar, que iba a tener un cuarto más cómodo, que iba a tener más espacio. Pero un día Claudia me dijo que en el departamento nuevo solo iban a haber 2 cuartos. Uno para ella y el novio, y otro para mi nieta. Y yo le pregunté dónde iba a dormir yo, y me dijo que estaban pensando en buscarme otro lugar, que tal vez con una señora que rentaba cuartos, que era más barato, que así yo iba a estar más tranquila. Se me heló la sangre. Le dije que cómo me iba a mandar a vivir con una desconocida, que yo era su mamá, que yo había dejado todo por venir a estar con ella, y me dijo que ya había tomado la decisión, que no me pusiera difícil, que era lo mejor para quién, no para mí, para ella, para que yo no le estorbara en su nueva vida. Y así fue. Hace 2 meses me mudaron a un cuarto en la casa de una señora que no conozco. Es un cuarto chiquito, frío, húmedo. La señora no habla español, y yo no hablo inglés. Así que no nos comunicamos. Vivo sola. Claudia me da un poco de dinero al mes para la renta y la comida. Pero apenas me alcanza. Casi no como. Como puras sopas de sobre, pan,
lo más barato. Ya no la veo seguido. Viene como una vez al mes. Me deja el dinero. Y se va. Ni siquiera se queda a platicar. Mi nieta ya ni viene. Creo que ni se acuerda de mí. Yo paso los días sola, viendo la televisión aunque no le entiendo mucho. Salgo a caminar a veces. Pero me da miedo. Me da miedo que me pare la migra. Me da miedo perderme. Me da miedo todo. Extraño mi rancho. Extraño mi casita. Extraño a mis vecinos. Extraño mi vida. Pero ya no puedo regresar. Porque ya no tengo nada allá. Y aquí tampoco tengo nada. Estoy en el limbo. Vieja, sola, sin papeles, sin dinero, sin familia. Porque aunque Claudia es mi hija, ya no la siento como tal. Me usó, y cuando ya no le serví, me desechó, como si yo fuera basura. A veces pienso en lo que va a pasar conmigo cuando ya no pueda ni caminar, cuando ya esté más enferma, cuando ya no pueda valerme por mí misma. ¿Quién me va a cuidar? Claudia no, eso lo tengo claro. Tal vez me manden a un asilo, o tal vez simplemente me dejen morir sola en este cuarto. No lo sé, y lo peor es que ya ni me importa. Ya estoy tan cansada de todo, de vivir con miedo, de vivir con dolor, de vivir con esta soledad que me come por dentro. Hay días en los que me quedo viendo la pared, y me pregunto para qué sigo aquí, para qué sigo viviendo, si ya no le importo a nadie, si ya no sirvo para nada. Si ya solo soy un estorbo. Pensé que venir con mi hija iba a ser diferente. Pensé que íbamos a estar juntas, que ella me iba a cuidar como yo la cuidé a ella. Pero me equivoqué, mi hija cambió. O tal vez siempre fue así, y yo no quise verlo. Tal vez solo me necesitaba para que le ayudara. Y cuando ya no le fui útil, me tiró. Así de simple, así de cruel. Y yo no puedo hacer nada, porque dependo de ella, porque no tengo papeles, porque no hablo el idioma, porque ya estoy vieja. Estoy atrapada, en un país que no es mío, en un cuarto que no es mío, en una vida que no es mía, y así voy a morir, sola, olvidada, como si nunca hubiera existido. A veces veo por la ventana, y veo pasar a las familias. Veo a las abuelitas caminando con sus nietos, y siento una punzada en el pecho, porque yo también fui abuela, pero mi nieta ya ni se acuerda de mí. Yo también fui madre, pero mi hija ya no me quiere. Yo también tuve una vida, pero ya no la tengo. Todo se lo di a ella, y ella no me dio nada a cambio. Solo abandono, solo indiferencia, solo dolor. Y ahora que ya no puedo regresar el tiempo, me doy cuenta de que cometí el peor error de mi vida. Vine aquí, dejé todo, y perdí más de lo que gané. Perdí mi dignidad, perdí mi tranquilidad, perdí mi hogar, y gané esto: un cuarto frío, una vida vacía, una vejez miserable. Esto es lo que me queda. Esto es una vieja sola, sin papeles, sin nadie, esperando que algún día todo termine, porque ya no tengo fuerzas para seguir, ya no tengo ganas de seguir, solo quiero que esto acabe, y cuando me muera, probablemente nadie se va a dar cuenta, probablemente van a pasar días antes de que alguien encuentre mi cuerpo, y probablemente Claudia ni siquiera va a llorar, porque para ella, yo ya no existo, ya no soy su mamá. Ya no soy nada, y eso es lo que más duele. No el frío de este cuarto, no el hambre, no el miedo, sino saber que mi propia hija me abandonó, que todo lo que hice por ella no valió la pena, que al final, yo no importé. Esta es mi vida ahora, y así va a seguir siendo, hasta el día en que me muera, sola, vieja, sin papeles, sin nadie que me recuerde, sin nadie que me extrañe, como si nunca hubiera existido.